Así que hemos estado hablando de respuestas de nuestro Señor Jesucristo a distintas preguntas, que a lo largo de su ministerio aquí en la tierra las personas tuvieron la oportunidad de decirle. Posiblemente algunos de nosotros hubiera querido estar allí para disipar algunas dudas. Es más, quizás muchos de nosotros tengan una lista preparada para cuando esté en el cielo hacerle preguntas al Señor de cosas que no entendemos y que no hemos entendido hasta ahora. Eso puede ser. Pero lo cierto es que independientemente de esas aspiraciones o ideas, hay preguntas que fueron contestadas por el Señor Jesucristo en su palabra. Y todos los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que aquella palabra fue poderosa y preciosa en aquel momento, a lo largo de la historia y hasta que Él venga. Quiere decir que las respuestas que dio el Señor Jesús, nuestro Salvador y Señor, a las personas que le preguntaron, tiene definitivamente respuesta para muchas de nuestras inquietudes y respuesta para muchas de nuestras propias interrogantes. Así que teniendo eso presente, no se trata de estar aprendiendo historia de la vida de Jesús, se trata de cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas y cómo esas respuestas pueden ser de gran bendición para los tiempos que estamos viviendo tú y yo hoy. La pregunta que fue hecha al Señor en esta ocasión es sumamente importante. Creo que dijimos en uno de los mensajes que aquella pregunta que estudiamos fue la más importante, fue cuando le preguntaron al Señor si Él era el Cristo, ¿recuerdan? Porque si el Señor no era el Cristo, si el Señor no era el Hijo de Dios, todo lo que iba a ser vano. Si Él no es el Hijo de Dios, Él iba a poder morir quizás por otra persona. Pero debido a que Él es el Cristo, que es divino, que es el Hijo de Dios, Él pudo morir por todos nosotros. Así que aquella fue una pregunta importante. Pero la pregunta de hoy también tiene mucha importancia. Y fue dicha con sinceridad. Hemos visto, por ejemplo, el domingo pasado mirábamos cómo muchas preguntas que le hicieron al Señor fueron con malas intenciones. Ver cómo el Señor respondía de una manera que ellos pudieran acusarle y llevarlo a los tribunales, que al final lo hicieron con testigos falsos. Pero lo cierto es que esta pregunta fue una pregunta bien intencionada por alguien realmente interesado y está ahí en Mateo capítulo 19. Y este es un joven, un buen hombre, un buen muchacho, definitivamente, que vino y le hizo esta súper pregunta al Señor en el versículo 16. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Mateo 19, 26. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Así que estamos viendo a una persona que está interesado en tener la vida eterna. Aquí ya vemos algo muy positivo, que tristemente falta en millones y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y es que no les interesa saber nada de la vida eterna. Muchos de ellos no creen en la vida eterna. Piensa que el ser humano no es otra cosa que un animal desarrollado y que las emociones y todo lo que el hombre tiene, que nosotros conocemos como el espíritu y el alma, no son otra cosa que reflejos del cerebro de un mono que se desarrolló y se formó este otro animal llamado el hombre. Por consiguiente, piensan que cuando uno muere es igual que se murió un gato, un perro, una gallina, que ahí quedó. Pero este joven no. Este hombre tiene conciencia de que existe la vida eterna. Tiene conciencia de que el ser humano no es solamente un animal, sino que fue hecho imagen de Dios y tienen por consiguiente alma y espíritu que van a ir a un lugar o al otro después que este cuerpo muere. Está consciente de eso, de esa realidad, de esa verdad. Así que no se trata de algo inventado por religiosos, se trata de la realidad de cómo somos tú y yo, hechos a imagen de Dios. Y está interesado en qué debe hacer. Es interesante que él hace la pregunta pensando en obras.
Está bien claro. ¿Qué bien haré? Obras buenas. ¿Qué bien haré? ¿Qué buenas cosas tengo que hacer? Y quizás pensaba en la lista de, como veremos, de tantas cosas buenas que él ya hacía, si le faltaba hacer algo más bueno. A lo mejor tenía que ayudar a más enfermos, tenía que hacer esto o hacer aquello, algo bueno que él podría hacer que le pudiera garantizar la vida eterna. Así que su mentalidad está puesta en acciones, está puesta en obras. Así que ya ya tenemos quizás una idea de las características de esta persona. Por un lado, está consciente de que necesita la vida eterna a pesar de todas las cosas buenas que ha hecho. Interesante. Quiere decir que su vida religiosa, todas las cosas buenas que él ha hecho en la vida, hay algo en su corazón que le dice, te falta algo, te falta algo. No tienes esa seguridad. Y ahí viene al maestro, que él considera maestro y un buen maestro. Lógicamente en la pregunta vemos también que él no le está considerando quizás el Cristo, el Hijo de Dios, divino, ¿no? Es un maestro, un buen maestro, y viene con esa interrogante. Y honestamente yo veo en él sinceridad. Está dispuesto a hacer algo. Está inconforme aún con todo lo bueno que ha hecho, y dice, qué bien tendré que hacer, qué otra cosa tendré que hacer. Y tristemente, realmente esa es la mentalidad de muchas personas que andan buscando la verdad. Y muchos se aprovechan de eso, ¿saben? ¿Qué tienes que hacer? Pertenecer a mi religión, tienes que dar dinero, tienes que comprar tesoros en el cielo. Mira, tú siembra ahora y siembra en el bolsillo mío y Dios te va a dar más la eternidad. O tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y los meten en el yugo de una secta, y muchos se aprovechan de esa, vamos a decir, desconocimiento de las personas que piensan que la forma de tener la vida eterna y el perdón de sus pecados y vivir para siempre en la presencia de Dios son cosas buenas que tienen que hacer. Y cuando vienen con esa inquietud, alguien con un poco de astucia los puede guiar a decir, mira, esto que puedes hacer es bueno. Y tienes que entrar en mi secta y tienes que seguir estas regulaciones, y aquí tienes lo que tienes que hacer. Y cuán triste es que funciona. Funcionó con Mahoma, con Mohammed, y están todos esos musulmanes siguiendo sus doctrinas falsas. Funcionó con Russell, y ya están los llamados testigos de Jehová siguiendo las doctrinas de ese hombre, una secta. Y así han tenido éxito, aprovechando la sinceridad de las personas. ¿Qué bueno tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos de mi comportamiento, de las cosas en mi agenda que yo debo hacer para poder tener la vida eterna? La respuesta del Señor comienza realmente un poco extraña. Y como Él siempre hizo, lo más que le interesaba a Él era dejarlo todo claro y no solamente conformar a alguien. Yo estoy convencido que el Señor, cuando respondía a estas preguntas, sabiendo que iba a estar en la palabra de Dios, le iba a servir a muchos como nosotros siglos después. ¿Verdad que sí? Así que la respuesta, vamos a ver en el versículo 17. Dice, Él le dijo, bueno, la primera parte de la respuesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que, hermanos, esta es una respuesta súper extraña. Si la dejáramos aquí, ¿ok? De aquellos que manipulan la Biblia, que te dicen que para ir al cielo hay que guardar la ley y los mandamientos, cosas así. Yo diría, paro aquí, coge este texto y lo enseño, ¿qué es lo que hacen? La verdad, las sectas hacen eso, toman este texto, lo separan de todo el contexto y te dicen, mira lo que enseña la Biblia, tienes que guardar los mandamientos, tienes que guardar el sábado, no puedes comer carne de puerco, no puedes hacer esto. Mira, está bien, Cristo lo dijo. Si lo dejamos ahí, ¿verdad? Y no estudiamos más nada, pero la respuesta continúa. Pero es extraño, en primer lugar le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, ese es Dios.
yo diría que aquí el Señor está aclarándole que realmente Él no sabe exactamente con quién está hablando. No se trata de que yo sea maestro bueno ayuno, solo es Dios. Y él debió del joven, si estaba bien enfocado en quién era Jesús, haberle dicho, por eso te digo bueno, porque tú eres Dios. Porque tú eres perfecto, porque tú eres la segunda persona de la Trinidad, tú eres divino, tú naciste de la Virgen, tú nunca has pecado, tú vas a entregar tu vida por todos nosotros, pero lógicamente no tenía esa información. Para él era un maestro bueno. Como muchos de nosotros fuimos buenos maestros, ¿verdad que sí? Yo espero. Mi maestra de historia, wow. Algo como la historia que nos dejaba a los alumnos pendientes para la próxima clase. Increíble, ¿verdad? Muchachos de middle school, de secundaria básica, captarles la atención con la historia de la Segunda Guerra Mundial, de lo que sea, y dejarlo en una manera que estaban esperando que llegara la próxima clase de historia. Es una maestra buena, ¿verdad que sí? Pero ese era el principio, el concepto que tenía este joven con relación a Jesús. Es un maestro bueno, pero aquí el Señor está hablando, bueno, perfecto, ayuno, solo Dios. Y definitivamente el joven no tuvo respuesta a eso, de decirle y reconocer, ese eres tú, Señor. Tú sí eres bueno, ¿por qué? Porque eres perfecto, porque eres el Hijo de Dios. Porque tú naciste sin pecado, viviste sin pecado y vas a tener el poder de entregar tu vida por todos nosotros. Él no tenía esa información. Y por eso viene el Señor buscando orientación, pero como un maestro. Ahora, volvemos al punto, ¿por qué el Señor le habrá dicho, guarda los mandamientos? Y nosotros sabemos, según enseña la Biblia, que es por fe, no es por obras. ¿Por qué no le contestó a este joven como él le contestó a Nicodemo? Cuando le dijo el precioso y maravilloso Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí el Señor le contestó a Nicodemo directamente de lo que tenía que hacer, que era a través de la fe, que es creer en el único, en el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí está usando el Señor otro mecanismo, otra vía para llegar al mismo mensaje como quiera, pero está usando el asunto de la ley de Moisés, está hablando asunto de los mandamientos, porque él sabe y conoce el corazón de aquel joven y sabe en qué está puesta su fe. La fe de ese joven está puesta en guardar leyes, en guardar mandamientos. Y por eso el Señor le habla de esta manera, y vamos a ver más adelante que lo que le vas a comprobar, que por esa vía no iba a ir muy lejos. Y a cualquier persona que quiera buscar otra forma de llegar a Jesucristo, a Dios, al Padre, que no sea a través de Jesucristo, va a tropezar siempre con la misma pared de lo imposible. No hay manera de encontrar otra vía de acercarnos a Dios si no es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y es triste que muchas denominaciones, inclusive llamadas evangélicas, ya están enseñando que no, que hay otros caminos, que si tú eres del Medio Oriente, pues tú puedes ir por a través de Mahoma, y si eres de la India, puedes ir a través de Buda, y depende de donde tú vivas, Dios es uno solo y cualquier camino es bueno. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y lo sencillo de esto es, y lo escuché de un predicador, si hubiese otro camino para llegar a Dios, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir y morir por nosotros? ¿Por qué tuvo Cristo que pasar ese calvario terrible de la muerte en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesucristo tuvo que hacer eso? Tuvo que hacerlo porque era la única oportunidad que nosotros teníamos. Él fue quien vino al mundo, pagó por nuestros pecados. No hay otra vía. No hay otra forma de que nuestros pecados sean perdonados si alguien no los paga. Dios es justo. Y alguien tiene que pagar por los pecados nuestros. Y eso lo hizo solamente una sola persona. Por cierto, la única persona que podía hacerlo. O el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, uno de los tres. Pero fue el Hijo.
Fue el Hijo quien vino, quien se encarnó, quien tomó el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y lo hizo. Pero para que este joven llegara a ese entendimiento, el Señor lo está llevando por un camino. Y eso me gusta. Bueno, me tiene que gustar porque es lo que hizo el Señor, que es gran cosa, ¿no? Pero, y como estudiamos hoy en mi grupo de discipulados, muchos manipulan las emociones de la gente para que tomen decisiones. Y quieren que tomen decisiones a partir de una emoción, de una elocuencia, de un momento especial. Voy a levantar las manos, pues yo levanto las manos y ahora soy cristiano. Pero el Señor no usó nunca ese método, Él usó el método de que la persona entienda, recapacite y tome una decisión. Y eso está bien claro en este ejemplo. Cuando este joven viene interesado en cómo tener la vida eterna, la forma en que el Señor le contesta tan extraña, de decirle que guardara los mandamientos, nos da ese ejemplo de que las personas tienen que entender su condición perdida para después entender que necesitan de un Salvador, para después entender que ese Salvador se llama Jesucristo y para después entender que tienen que poner la fe en ese Jesucristo. ¿Vieron el camino? Reconocer que son pecadores, reconocer que no hay otra forma de ir al cielo si no es a través de Cristo, reconocer que Jesucristo es ese camino y arrepentirse de sus pecados y poner la fe en ¿quién? En ese Jesucristo. Tienen que entender, tienen que ir por ese proceso. No de pronto decir, hago una oración, hice la oración de fe y ya soy salvo. Tienes que haber reconocido tus pecados. Tienes que haber entendido que Cristo murió por tus pecados. No es una oración de fe, es una oración en fe. No es el título de una, como decir una canción. Oye, canté esa canción y ya yo soy cristiano. Y mucho más en el background que tenemos la mayoría de nosotros, no yo, pero la mayoría de ustedes católicos, donde se nos enseñó desde chiquito que hay oraciones para todo, ¿verdad? No sé, oraciones para cuando llueve, oraciones que si vas de viaje, que oraciones, ¿verdad? ¿Es sí o no es así? Entonces les enseñamos, oye, esta es la oración que se llama la oración de fe. Esa no me la había aprendido. Tú la repites y eres salvo. Está bien, pues arriba, repetidla. Oración en fe quiere decir que entendí mi condición pecadora, que entendí que Cristo murió por mis pecados y que yo pongo la fe en la única persona que me puede salvar llamada Jesucristo. Y para que este joven entendiera eso, el Señor lo está llevando por este camino, que es el camino de la ley, el camino de los mandamientos. Después que el Señor les dijo, guarda los mandamientos, el joven siguió. El joven le dijo, versículos 18 al 20, ¿no? Ahí en Mateo 19. Y le dijo, ¿cuáles? Y ese sabía los mandamientos, bro. Yo pienso que la pregunta que bien haré era si le faltaba alguno. Pienso yo. ¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Se dan cuenta cómo el Señor le está llevando a que él mismo analice su vida? Todos los he guardado, por lo menos de esa lista. Ahora, yo estuve leyendo, por cierto, si quieren tomar nota, los que están tomando nota, que me encanta verlos tomar nota. Hermano, y un paréntesis, sobre todo aquellos que les entra sueño. Yo estoy aquí, a veces lo veo a ustedes medio cabeceando con uno de ustedes. Es verdad. Yo tengo la medicina para eso, hermano, porque si soy yo estaría pasando pena. Tome notas. Ahí están los folletos. Este es un paréntesis al mensaje. Después me lo cortan, por favor. Tome notas. Lo va a mantener despierto. Con la pluma en la mano, lápiz. No solamente lo que dijo el pastor, sino lo que el Señor me dijo a mí, que el pastor no dijo. Para mí eso es más importante todavía. ¿Qué ese texto me dijo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Ya está hecho el comercial. Seguimos el mensaje. Tome nota. Éxodo 20, 12 al 17, los mandamientos.
Deuteronomio 5, 16 al 21. Quiere decir que ahí está la lista. Este joven lo conocía. Ahora, yo no me di cuenta de esto, tuve que leerlo lógicamente en un comentario. Dice que en la lista que enseñó el Señor, si lo comparamos con estos textos del Antiguo Testamento, él se saltó un mandamiento. Y quien hizo el comentario está convencido de que no fue que a Jesús se lo olvidó, sino que fue intencional. ¿Por qué? Porque era el mandamiento que ese joven no estaba cumpliendo. Y él quería que el joven dijera, eso honra a mi padre más. Yo soy virgen, yo no me he casado. ¿Se dan cuenta cómo yo he hecho todas las cosas por la ley ahí? Yo he hecho las cosas bien hechas, pero el Señor quería confrontarlo. Y el mandamiento que está es que tiene que ver con la codicia. Con la codicia de tener más y tener más. Y como nosotros no sabemos el corazón de la gente, pero Jesucristo sí, porque es Dios. Amén. Ya Él le había hecho el diagnóstico. Desde que Él llegó allí, Jesucristo le hizo el diagnóstico espiritual, pero sí, le hizo un scan espiritual. Y dijo, es avaricioso, es codicioso y su vida es el dinero y las cosas materiales. Ya Él lo escaneó. Y ahora cuando viene pero aparte de eso es un buen muchacho. Respetuoso con los padres, no ha adulterado, no ha matado a nadie, no ha dado falso testimonio. Quiere decir que en otras palabras era una gran persona. Es una sospecha, no está en la Biblia. Que yo pienso que los discípulos que estaban allí dirían, wow, este es mejor que yo. Algunos discípulos dirían, porque recuerden que son recién convertidos, ¿no? Tenían todos una vida pasada lejos de Dios. Así que estoy segurísimo, no está en la Biblia, hermano, esto es idea mía. Habrá dicho, pero si yo soy tremendo mentiroso, este ni dice mentira. Pero si yo me he llevado mis cositas y este no es nada ladrón. Yo ni me he ocupado de mis padres que los tengo abandonados allá en Galilea y nunca ni voy a verlos, ni me interesa de ellos. Y este ha honrado a su padre y a su madre. Así que yo sospecho que los discípulos estarían diciendo, este es un tremendo prospecto para nosotros. Este es tremendo muchacho, este es tremenda persona. Y lo era. Pero para su interés de tener la vida eterna, nada de eso le servía. Y es donde el Señor quería llevarlo. Cuando Él le dice, todo lo he guardado de la juventud, algo pasó. Es interesante, hermano, porque Mateo no narra esto, pero Marcos sí. Y si ustedes anotan, y creo que está en los textos que tienen en el boletín, en Marcos 10, 21, donde está esta misma historia. Recuerden que los evangelios son paralelos y narran las mismas historias. Pero Marcos menciona algo de Jesús que no lo menciona Mateo. En este momento de la historia, cuando este joven está diciendo que todo lo había guardado, dice la palabra en Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, que dice, le amó. Le amó. Y pienso que es el amor ese de ver a una persona perdida. Y poder decir, persona, tan buena persona, que ha sido un buen hijo, que no ha sido un ladrón, que ha sido una persona honesta, que ha sido buscando ser bueno, no tiene la verdad, no va a llegar al nivel de perfección, de limpieza que se necesita para poder ser salvo, para poder tener la vida eterna. Por ese camino humano de tratar de cumplir, no hay manera de llegar porque sería llegar a la perfección. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es limpio. Para estar cerca de Dios en vida eterna hay que estar limpio, completico. Y este joven haciendo las cosas bien buenas no estaba limpio, completico. Tenía sus errores como tenemos todos. No era peor que ninguno de nosotros, quizás era mejor en muchos aspectos antes de conocer nosotros a Cristo. Pero lo cierto es que él estaba confiando en la ley, en los mandamientos que él estaba guardando. Y por eso el Señor lo llevó a este punto, versículo 21. Y ahí es el punto clave. Es el punto, hermanos, que todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, tuvimos que llegar en algún momento en nuestra vida.
de decir, no es suficiente lo que estoy haciendo. Guardar esta religión no me ha sido suficiente. Tratar de resolver el asunto por mi fuerza no ha sido suficiente. Hay algo que debo hacer. Y fue lo que el Señor Jesucristo quiso que este joven entendiera. Algo más, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjate que no está diciendo si quieres ser salvo. ¿Se dan cuenta en la palabra de Cristo? No le está diciendo si quieres tener la vida eterna. Le está diciendo si quieres ser perfecto, que es un sinónimo. Si tú quieres, en otras palabras, si tú quieres tener la vida eterna por tus obras, tienes que ser perfecto. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿tú quieres ser perfecto? Bueno, vende todo lo que tienes, dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Así que le tocó donde más le dolía, porque el Señor sabía que era avaricioso. El Señor sabía que tenía su corazón y su mente en el dinero, en las cosas materiales. Y yo sé que quizás alguien puede tomar este texto para decir, los cristianos tienen que dejarlo todo, abandonarlo todo y ponerse a seguir a Cristo. Pero lo cierto es que eso se lo pidió él a este, no a todos. ¿Por qué? Porque este era su problema. Este era su tacón de Aquiles. Además, era una persona que estaba interesada en llegar a tener la vida eterna haciendo buenas cosas. Por eso le preguntó al Señor, ¿qué bien haré? ¿Qué más tengo que hacer? Quiere decir que él está decidido en su conciencia de que ese es el camino. Y lógicamente, por eso es un camino imposible de llegar. Fíjese si fue imposible de llegar, que ahí estaban los discípulos escuchando, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 25? Ahí Mateo 19, 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, los discípulos estaban metidos en la conversación y estarían ellos pensando, oye, este no va a vender nada, pero yo tampoco. Oye, pero este dice que no ha robado, yo he metido la mano varias veces. Quiere decir que llegaron no solamente el que estaba preguntando, sino sus propios discípulos se dieron cuenta de que por ese camino ni ellos tampoco iban a poder ser salvos ni tener la vida eterna. Y ahí el Señor lo está demostrando en vivo con una persona. Yo estoy consciente de que eso es parte de las enseñanzas que el Señor quería darle a sus discípulos acerca de la evangelización. ¿Estamos de acuerdo? Evangelización. ¿Cómo contestarle a alguien que está interesado en tener la vida eterna? Y lo primero que está haciendo a Cristo aquí con esta persona que está interesado en saber la vida eterna, que por el camino de guardar una religión y guardar unas leyes no va a ir a ningún lado. Y él tiene que estar consciente de esto y sus discípulos también. Y ellos, lógicamente, que todavía ni ellos mismos tenían claro que el asunto era por fe, que no era por obras, ni los discípulos tenían eso claro todavía, pues dirían, oye, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y tiene sentido. Porque el estándar, ya les dije, el estándar que Dios tiene para una persona que tenga vida eterna y esté a su lado es perfección. Y cualquiera que trate de llegar ahí por otro camino que no sea Cristo, no va a llegar. Punto. Nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a estar totalmente sin manchas. No hay manera. Es más, si alguien decide, no sé, un superdotado que aceptó a Jesucristo. Bueno, mentira, no aceptó a Jesucristo porque Jesucristo ya es salvo. Me fui. Que decida tener su salvación por guardarle una ley y desde ese momento en adelante la guarde, que les digo que es imposible, ¿okay? Pero bueno, vamos a llegar a esta abstracción. ¿Y qué pasa con lo que ya hiciste anteriormente? Ya eso te ensució. Ya no eres perfecto por lo que habías hecho antes. Ya no eres perfecto por las mentiras que dijiste.
Ya no era perfecto por las cosas que pensaste. Quiere decir que la única manera sería que no existe. Porque todos hemos ya pecado. Porque ya todos hemos incumplido la ley. Porque ya ninguno de nosotros es perfecto. Quiere decir que es totalmente imposible. Los discípulos de Cristo tenían razón. Por esta vía, por lo menos, nadie iba a poder llegar al cielo. Nadie iba a poder tener la vida eterna. Así que comprobado. Y dice, como dice el versículo, entonces más adelante él tenía que tomar una decisión en ese momento. Y sabemos que efectivamente venderlo todo y seguir a Cristo y darlo a los pobres no le iba a ganar al cielo, por eso lo sabemos, pero por lo menos iba a seguir a Cristo y como discípulo de Cristo definitivamente algún día iba a encontrar la vida eterna. No por lo que hizo, sino por lo que haría. Si realmente entendía el plan de Dios. Ahí tuvo que tomar una decisión. Es una decisión personal. Por eso creo que el último que sería calvinista sería yo. Donde enseña el calvinismo que la persona no puede decidir por sí mismo, sino que es algo ya asignado y designado por Dios. La salvación o la perdición de una persona. Y lo cierto es que esta persona, él tuvo la opción, tuvo la oportunidad y él decidió. En este caso decidió mal. ¿Qué fue lo que pasó? Oyendo el joven estas palabras, versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, ¿qué dice? Porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a pasarlo. Y déjeme decirle, yo estoy convencido, claro que estoy convencido porque el Señor Jesucristo es Dios, que sabe el futuro, lo sabe todo. Convencido de que el Señor sabía de que esto iba a ocurrir, pero estaba dando la oportunidad de que este joven entendiera que no podía con su debilidad, que no podía con su problema él solo y que necesitaba hacer algo más, que no era precisamente guardar una ley, no era hacer algún bien, como una acción, como algo a favor de alguien. Tenía que tomar una decisión que tenía que ver con el Señor Jesús en su corazón. Entonces, viendo esto, versículos 23 ahora al 26, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque saben dónde tiene su corazón y su mente. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y ella dirá, bueno, es imposible pasar un camello por de una aguja, si el aguja que tenemos ahora nosotros, que las mujeres son todo que cosen, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Así que los ricos también pudieran ser salvos. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que ya el Señor está dando la entrada y sabemos que hay otros, vamos a ir ahora a otros textos que aclaran más. Pero el asunto entonces no es por lo que el hombre puede hacer, porque es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Hay otra forma prevista, preparada y diseñada por Dios para que nosotros, escuchen bien, lleguemos a tener la pureza, la perfección y la limpieza de nuestra vida perfecta para poder estar en la eternidad con el Señor. Porque déjenme decirle, todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, está seguro de que un día va a estar con el Señor Jesús. Amén. Y es que ya somos perfectos, humanamente hablando. No, seguimos siendo humanos, pero algo ha pasado que Dios hizo en nosotros. Dios hizo un milagro en nosotros. Porque, hermanos, se trata de un milagro. Esa perfección, esa limpieza, esa pureza que Dios exige en su santidad para que alguien esté por Él en la eternidad, es un regalo que Dios nos hace. Él nos limpia, Él nos prepara, Él nos hace una nueva persona.
Es lo que se llama un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, volver a nacer en lo espiritual, no se llega guardando ninguna ley, ni guardando ningunos mandamientos, ni tratando de ser buena persona. Se trata de un regalo que es a través de la gracia de Dios. Y el Señor me dice, no puedes, mijo. Fue lo que le dije a este joven, pero él no puedes. ¿Tú te crees que es la gran cosa? ¿Tú te crees que has guardado todo de tu juventud? ¿Tú crees que has sido el mejor hombre del mundo? Yo te voy a demostrar que no lo eres porque mira, viendo lo que tiene, y sabía que era avaricioso. Le tocó y no pudo. Él no pudo. Ninguno de nosotros hubiera podido tampoco. ¿Quién de nosotros puede decir, yo voy a ser perfecto y logra ser perfecto? Hermano, sería lo más traumante del mundo que cualquiera de nosotros por nuestra fuerza trate de ser perfecto, porque no vamos a llegar. Es imposible. No podemos. Nuestra naturaleza nos gana. Solamente algo que es posible para Dios. Y es cuando Él nos regala, viendo nuestra incapacidad, Él nos regala la salvación. Él nos regala la vida eterna. Y para que eso ocurra, Él nos limpia. Nos limpia. Nos hace puros. Como si hubiéramos guardado la ley 100%. Es más, nos limpia, escuchen esto, como si nunca hubiéramos pecado. Nos hace limpiecitos. Vida nueva en Cristo Jesús. Limpios, perdonados totalmente. Para estar en la misma presencia de nuestro Dios. Por la eternidad en vida nueva, en vida eterna. Y de eso se trataba precisamente la buena noticia del Evangelio. La buena noticia, el Evangelio quiere decir buena noticia, sabemos eso, ¿verdad? Una buena noticia. Y la buena noticia es esta. Oye, te has estado esforzando siendo religioso. Te han quitado varios, usted sabe qué cantidad de dinero. Porque quieren mandarte tu alma, sacarla de aquí y mandarla al otro lado. Y has desperdiciado dinero, has desperdiciado tu vida. Hay una buena noticia, es un regalo. Esa es buena noticia, ¿verdad? Es un regalo. Dios tuvo amor de nosotros, misericordia de nosotros, nos vio perdidos e hizo algo por nosotros. Y nos regala. Mire, si no es regalo, no había manera de ninguno poder la vida eterna. ¿Está bien? ¿Estamos claros en eso, verdad? Porque no podemos. Ya está claro, no podemos. Por consiguiente, estamos ahora a la merced, a la misericordia de quien tiene la vida eterna, es nuestro Dios. Y Él lo regala. Esa es la gracia de Dios. Pero no vayas tan rápido. Él la regala, pero es bíblico, no a todo el mundo. O sea, todo el mundo la puede recibir, porque de tal manera amó Dios a los elegidos, al mundo. Dios amó al mundo y el Hijo de Dios Jesucristo murió por el mundo. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree. Quiere decir que Dios no hace excepción de personas. Dios tiene este amor para todos. Cristo murió por todos. La puerta está abierta para todos. Ese es el amor de Dios. Pero todos son salvos. Todos reciben el regalo. No, sencillamente ¿por qué? Porque es para todo aquel que cree. Eso es fe. Si no crees, si tú sigues creyendo que siendo tu religión vas a llegar al cielo, si tú sigues creyendo que haciendo esto y haciendo aquello vas a llegar al cielo, y eso es lo que tú aspiras a hacer, tú no estás poniendo tu fe en Jesucristo, tú estás poniendo la fe en tu religión, tú estás poniendo la fe en lo que tú puedes hacer, pues sigue por ese camino, te estoy diciendo, no vas a llegar muy lejos. Bueno, vas a llegar lejos, pero no a la vida eterna. No vas a tener la vida eterna. Es un regalo que el Señor da y Dios se comprometió en eso. Dio su palabra y Dios no miente. Y vamos a ver solamente algunos pasajes que nos recuerdan. Por lo menos de lo que es el mensaje del Evangelio, rapidito. Romanos 10, 8 al 10. Y el apóstol Pablo, que fue predicador, pues lógicamente un misionero, pues habló mucho de este mensaje. Que es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Amén, ¿verdad que sí? Para eso Dios nos tiene aquí, para una misión. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra.
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y, hermanos, esto es muy importante. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, tendrás la vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esa confesión con la boca, que podríamos decir, por ejemplo, la oración de fe, una confesión con la boca, es a partir de ¿qué cosa? De alguna convicción en el corazón. Hay que haber creído en el corazón. En el versículo 9. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y hay algo más. Y creyeres en tu corazón. Quiere decir que ahí está la fe. Creíste en tu corazón, creíste de verdad y lo confiesas. Esa confesión es con tus labios, con tu mano, levantando la mano, pero más que todo eso lo confiesas con tu vida. Se confiesa cuando somos bautizados y estamos anunciando al mundo que creemos que Cristo murió por nuestros pecados y no nos avergonzamos de eso. Eso es la confesión con nuestros labios, con nuestra acción, pero de algo que pasó en el corazón. Fue cuando pusimos toda la fe, hermanos. No me canso de usar esa frase. Toda la fe solamente en Cristo. Cuando decimos toda la fe, que no queda fe para más nadie. Para nuestra salvación no queda fe en más nadie. Ni en nosotros mismos, ni en los bautistas, ni en los católicos, ni en nada. No, en Jesucristo. Toda la fe solamente en Cristo Jesús. Y haciendo eso, el Señor dice que tenemos vida eterna, tenemos salvación. Así que ahí está la respuesta. Romanos 5, 6 y 9. Ahí buscamos, por favor, Romanos 5, 6 y 9. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya, como dice, justificados ¿en qué? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Ahora, aquí cuando se habla de la ira de Dios, habla de la ira justiciera de Dios. Dios es justo, justo, justo. Es santo, santo, santo. Es amor, 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 pero es justicia. Y eso es lo que se conoce como la ira de Dios. Tiene que ser cumplida. Tiene que ser paga. Porque Dios es justo. Muchas de lo que creen las personas es, no, yo no voy a ir para el infierno porque Dios es bueno. Y es verdad, Dios es bueno. Pero estás hablando nada más que la mitad de la historia. Dios también es justo. Y como es justo, alguien tiene que pagar por el pecado. Esa es la justicia perfecta de Dios. Aquí en este mundo, Estados Unidos es uno de los mejorcitos. Pienso yo, esa es mi opinión. Pero está a 1000 leguas de la perfección. ¿Es verdad o no? Y para mí es lo mejorcito, digo yo. Está a 1000 leguas de la perfección. Quiere decir que se cometen todos los días muchas injusticias en este país. Definitivamente. Pero Dios está por encima, Dios es perfecto. Él es justo, justo, justo. Él no tiene por inocente a aquel culpable. Si tú eres culpable, eres culpable. No eres inocente y Dios es justo. ¿Cómo Dios nos puede ver ahora inocentes? Cuando somos justificados. Justificados es que alguien pagó por mí. Estoy justificado. No sé, cuando era niño, faltaba a la escuela, estoy justificado, fui al médico. Ya no había castigo, estoy justificado. Delante de Dios, justo y perfecto. Eres pecador, sí, pero estoy justificado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia de pecados. Y yo puse la fe en Cristo, no en los bautistas. Puse fe en Cristo, en su palabra, en la verdad, en el camino, en la vida. Él es la salvación. Y como que la puse la fe en Él, ahora soy salvo. Y es el camino por el cual está llevando Dios a este joven. Ya está demostrado, mi hijo, eres avaricioso, tienes que reconocerlo. Pero él no lo reconoció. Se fue triste.
Hay que reconocer nuestra condición perdida. Hay que reconocer, no podemos. Necesitamos el Salvador. Y entonces sabemos la historia. Cristo es el Salvador. ¿Se dan cuenta del proceso? Me doy cuenta que no puedo, pero alguien me dice quién pudo. Ese que pudo es Jesucristo. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Creer en ese Jesucristo y poner la fe en ese Jesucristo. Los que predicamos el Evangelio no podemos solamente dar una información a la gente, tenemos que después decirle, tiene que tomar una decisión. Así de simple. ¿Están conmigo, verdad? Tenemos que dar la buena noticia. Pero al final tenemos que mirar los ojos y decir, ¿vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Fue lo que le pasó al joven este. Y él dijo, no. ¿Qué cosa? ¿Vender las cosas? No, pídate, yo me voy. ¿Cómo? Yo tengo que ahora ser fiel a una sola mujer. ¿Cómo? Ya no le puedo seguir dando el trago. ¿Cómo? Ya no puedo seguir vendiendo amando lo que estaba haciendo. Vamos a dejar esto para después. ¿No hace así la mayoría? Mucha gente. No, la decisión, soy pecador, estoy perdido, Dios es justo, me ama, su Hijo murió por mí y ahora yo voy a creer en ese Cristo, voy a poner toda mi fe en ese Cristo, voy a creer en ese Cristo, voy a seguir a ese Cristo. Viene un nuevo nacimiento, hermanos, y en ese momento tengo la vida eterna. Todavía no la estoy disfrutando a plenitud hasta que no esté en la presencia del Señor, amén. Vivimos en esperanza, pero con la convicción de que Dios no miente. De ahí viene la seguridad del cristiano en su salvación. No en mí, porque la pongo en mí y sé que la voy a fregar mañana, aunque sea cristiano. ¿O soy yo el único que falla? Vamos a ser sinceros, ¿soy yo el único que falla? Fallamos todos aquí más o menos. Fallamos, ¿verdad que sí? Quiere decir que si la fe está en nosotros, mañana perdimos la salvación. Quizás no mañana, quizás esta misma tarde. Es más, quizás sentado ahí en el banco está pensando en otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que nuestra fe, hermano, no está basada en nosotros, está basada en la palabra de Dios. Y Cristo dijo, el que cree en mí, tiene, no tendrá. No se va si se porta bien. No si no falla nunca. Si dice eso, estamos perdidos. Tiene vida eterna. Hermanos, por eso yo sé que tengo vida eterna. No porque sea bueno, no porque sea perfecto, sino porque un día, a la edad de 10 años, puse la fe en este Cristo Jesús que no me ha fallado. Y desde ese momento tengo la convicción, la certeza, por esperanza, con seguridad, de que tengo vida eterna. Les digo no porque sea bueno, no porque haya llevado tantos años en la iglesia, no porque he sido pastor. Nada de eso cuenta, hermanos. Puede contar para tesoros en el cielo, que creo que es el mensaje del domingo que viene. No vamos a meternos ahí. Pero lo que cuenta para tener vida eterna no es mi religión, no es lo que hago, sino donde puse mi fe. Fe verdadera. Hermanos, si terminamos con este texto precioso de Filipenses 4:13, que lo aplicamos en nuestra vida para seguir adelante en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Y por qué termino con este texto hablando de la salvación y de la vida eterna? Porque lo que es imposible para nosotros, se puede en Cristo Jesús. Él todo lo puede. Y cuando pongo mi fe en esa realidad, lo primero que Él puede hacer en nosotros, ¿sabe qué es? Cambiarnos. Darnos un nuevo nacimiento. Y que ocurra lo que nosotros estábamos seguros que nunca íbamos a poder hacer. Porque, hermanos, cualquiera de nosotros que ha estado luchando por su fuerza de salir de algo tan sencillo como un vicio, de algo tan sencillo como cualquier cosa, no podemos. Todo lo podemos en Cristo. Y nuestra salvación, la vida eterna, es posible por el poder de Cristo Jesús. Y triste, esta es una historia triste, pero con una gran lección, pienso yo. La historia es triste porque este joven decidió mal. Pero enseña mucho porque nos enseña exactamente dónde está la solución, que no es en guardar religión. La solución está en la fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor,
Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por las enseñanzas de tu palabra que nos recuerdan, que nos dicen que es posible, sí es posible tener la seguridad de la vida eterna. Pero solamente cuando es con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia y no por nuestra fuerza y por nuestra religión. Gracias porque aprendimos y recordamos que es a través de la fe y de la fe en tu Hijo Jesucristo. Por eso ahora, Señor, te suplicamos que todos los que estamos aquí o estén escuchando este mensaje en la internet, que reconozcan, Señor, que la solución eres tú, la respuesta eres tú, la respuesta es la fe en ti para tener la vida eterna. Y que ninguno de nosotros o lo que esté escuchando tome la decisión de preferir un pecado pensando que ahí está la felicidad y perder el galardón que es para toda la eternidad, que es una eternidad contigo, salvos, limpios, nuevas personas, nuevo nacimiento a través de tu poder, a través de tu Santo Espíritu. Así, Señor, llénanos de ese deseo de reconocerlo y vivir acorde a esa bendición, pero también tener esa sed de compartir esta buena noticia de los que estén allá afuera que aún no te han escuchado. El Señor Jesús amó a este joven y le explicó, le dio la oportunidad. Fue claro. Señor, que nosotros amemos a nuestros vecinos, amemos a nuestros familiares que no te conocen, a nuestros compañeros de trabajo. Amemos a los perdidos, para que igual que tú hiciste con este joven, nosotros también expliquemos que todo se puede en Cristo y que cuando ponemos la fe en su Hijo, hay vida eterna, hay perdón, hay restauración, hay nueva vida. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra. Te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.